Como ustedes también en pantalla, el tema es profecías finales del tiempo del fin. Me dijeron que sí pueden ver en pantalla, ¿no? La diapositiva. ¿Sí? Bueno. Amén. Adelante. Profecías Amén. finales del tiempo del fin. La verdad es que para mí es a veces un poco impresionante ver cómo aún hoy en la actualidad muchos adventistas dudan de que estamos en la trayectoria final de esta historia del planeta Tierra. Entonces hoy he tratado de hacer un pequeño recopilatorio de ciertas noticias al par con la profecía bíblica para que nosotros nos demos cuenta quizás en qué momento estamos de la historia profética. Así que prácticamente este va a ser el tema. Y miren, vamos a empezar. Vamos a empezar de... A ver, un momento, quiero quitar esto de la... Ahí, aquí está. Perfecto, muy bien. Atender a las profecías. Y les voy a leer unas pequeñas citas acerca del espíritu profecía que podemos encontrar en eventos de los últimos días. Ahí están las páginas. Comienza así. Vi luego el tercer ángel, ¿no? Apocalipsis 14, 9, 11. Dijo, mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la atención, la mente y la atención. Y miren, el presentador que habló antes de este servidor habló de la reforma pro salud. Si nosotros queremos, escúchenme bien, entender las profecías, necesitamos practicar una reforma pro salud adecuada, mis queridos hermanos. No nos olvidemos que gracias a eso Daniel pudo llegar a comprender también las profecías de su tiempo. Pero bueno, eso ya habló un poquito el expositor pasado, así que vamos a continuar. Tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar a conocer los motivos de nuestra fe. Y los jóvenes debieran entender estas cosas, debieran estar al tanto de las cosas que acontecerán antes del fin de la historia del mundo. Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno y los maestros y alumnos deben prestarles más atención. Miren, yo espero, ojalá que de los casi 100 participantes que hay en este momento, más de 50 sean jóvenes. Les digo así en serio. ¿Por qué? Porque los que vamos a enfrentar, mis queridos hermanos, la crisis final van a ser los jóvenes. Yo de manera personal estoy a punto de cumplir 30 años, en un mes exactamente. Y miren, yo hace años atrás entendí todo esto y yo cuando entendí la cuestión de las profecías y el tiempo del fin y todo esto, yo me di cuenta que yo iba a ser una de esas personas que iba a ver el tiempo del fin si Dios me prestaba vida, obviamente, ¿no? Pero yo me di cuenta que esto era para mí, ¿no? Y yo vi a la mayoría de las personas de más alta edad en mi iglesia y dije, la mayoría de ellos ni siquiera van a llegar para ese entonces. Entonces, sobre todo los jóvenes, necesitamos estudiar, atender y prestar atención a las profecías. Continuamos. Deberíamos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Los grandes hitos. No solamente ver o estudiar la profecía de Apocalipsis 13, sino deberíamos de hacer un estudio desde Daniel, desde Babilonia, porque hermanos, nada nuevo hay debajo del sol y historias pasadas se van a repetir, pero bueno, eso quizás sea para otro tema. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él captarán, escuchen, aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Solamente los que estemos bajo el control de Dios vamos a poder darnos cuenta en qué momento de la historia estamos. Los que no tengamos una consagración, no practicamos una reforma pro salud, no nos pongamos a cuentas con Dios, hermanos, no vamos a percibir los tiempos y las sazones. Terminamos con esta última cita. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. No solamente, como les digo, se trata de ver solamente una profecía, sino todo. Nosotros como
Alguna vez a la iglesia adventista o los adventistas se los llamó el pueblo del libro, mis queridos hermanos. ¿Qué ha pasado con nosotros? No voy a hablar de la iglesia, no voy a hablar de la iglesia porque aquí no están los líderes de la iglesia, voy a hablar de nosotros. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Seremos fieles representantes de la iglesia adventista? Yo espero que sí. Pero bueno, vamos a continuar. 11 y miren, vamos a hacer una pequeña retrospectiva de ciertas profecías que nos van a desembocar a lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Cuando sucedió esto en el año 2001, aquí su servidor tenía alrededor de 10 años, si no mal recuerdo. 11 es el día en que el mundo se detuvo. Miren, yo sé que hay gente aquí más grandecita que mí y recordarán que desde el año 2001 en adelante el mundo es otro. Vivimos en otro mundo, en el 2001. Muchos dirán, bueno, ¿y el 2000, el 2021? Bueno, ya vamos para eso, ya, tranquilos. Estados Unidos recuerda a los muertos en aniversario del 11 en un año, es un año para olvidar. Atentados del 11 de septiembre del 2001. Y bueno, aquí nos da unos datos. Habla de Al Qaeda, que hubieron 2.996 personas incluidas en el atentado muertas. Interesante el número 996. Ahí tranquilamente podemos encontrar el 666. Bueno, estos atentados, primero que nada, no fueron un grupo de terroristas que se subieron a un avión, que 3 aviones crucen la línea de seguridad del país más poderoso del mundo y que nadie haga algo. Es algo bastante absurdo de creer, pero bueno, eso será para otra ocasión, ¿no? Pero miren, esto es lo que tenemos, ¿no? Y miren, una profecía parcialmente cumplida, le subtitulé a esta diapositiva, y dice así, esto es una visión que tuve en GDY. Estando en Nueva York, en cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. Esos inmuebles que eran la gloria de sus propietarios y constructores eran garantizados incombustibles, o sea que no se podían quemar. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban a esos altos edificios reputados incombustibles y decían, están perfectamente seguros, pero estos edificios fueron consumidos como la pez. Las bombas contra incendios no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Muchísimos han relacionado esta profecía con el atentado de las Torres Gemelas. Y yo les digo, es una profecía parcialmente cumplida, porque no van a ser los únicos edificios que van a caer en Nueva York. Hay grandes cosas. Ellen G. White, en el mismo libro Evento de los Últimos Días, dice que ciudades enteras van a ser destruidas. Y de hecho, escúchenme bien, este día no está muy lejano. Este día no está muy lejano. Hoy acabo de ver una entrevista con Bill Gates, y bueno, muchos de ustedes sabrán quién es Bill Gates. Y este hombre habla de que van a haber muertes masivas, ciudades enteras van a ser destruidas por entre comillas, el cambio climático que llaman ellos. Hablan de muchas ciudades de Estados Unidos y países importantes, obviamente de Sudamérica también, que van a ser devastados por la alta marea o por terremotos o por muchas cosas más o por más pandemias. Miren, escúchenme hermanos, ya no estamos hablando de profecías por cumplir, estamos hablando de profecías cumpliéndose, estamos viviendo nosotros la profecía, estamos viviendo la profecía. Vamos con otra noticia que les digo, fue impactante. Papa Francisco, el primer jesuita, escuchen, el primer jesuita de la historia en la cima del poder, me encanta esa noticia, en la cima del poder, yo pondría en la cima del poder mundial. La historia de los jesuitas es muy larga. No vamos a hablar aquí de los jesuitas, quizás será para otra ocasión. Pero escúcheme, ya vamos a tratar de leer una cita del Ellen G. White. Los jesuitas son, no es que fueron, son el peor enemigo que ha tenido el protestantismo. ¿Ya? De hecho, los jesuitas se crearon para contrarrestar la reforma protestante del siglo XV, llevada prácticamente, entre comillas, liderada por Martín Lutero. La reforma protestante fue tan fuerte, tan terrible para el papado, que el papado estuvo a punto de desaparecer. Y fue cuando crearon a los jesuitas, los cuales fueron los campeones del papado y contrarrestaron la reforma al punto de que hoy en la actualidad no existen protestantes. La protesta ha terminado. Es lo que ya se ha venido diciendo.
El número 3 en la elección del Papa Francisco. Miren, aquí hay un montón de coincidencias. No se las voy a leer todas por cuestiones de tiempo. Pero aquí hay un montón de coincidencias. Les voy a leer solamente el primer párrafo. Dice, el 13 y 3 son números que se ha repetido en la vida del Papa Francisco. Fue designado Santo Padre un 13 de marzo del mes número 3 del año 13 a las 7:06 de la noche de Italia, que suma 13, y a las 13 horas del Perú. Y bueno, siguen un montón de datos curiosos. Ustedes dirán, y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? A nosotros, la mayoría de las veces, siempre que hablamos de temas de numerología, solamente pensamos en el 666, en el número 7, prácticamente. Pero miren, el número 3 es el número de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el número 13 también es el número de Cristo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Cristo con el número 13? Cristo y sus 12 apóstoles. Los 12 apóstoles y Cristo, ¿cuántos son? 13. Las 12 tribus de Israel y Dios, 13. Y en el cielo las 12 tribus una vez más y Dios, 13. Entonces ellos, al utilizar el número 3 o el número 13, están diciendo, yo soy Dios, ¿ya? Yo ocupo el lugar de Dios, yo soy la deidad, yo y el mundo prácticamente, porque el número 12 también tiene su simbología, pero bueno, eso será para otro tema. Disculpen que vaya tan rápido, pero saben que el tiempo apremia y no hay que entrar en muchos detalles. Pero mire, los jesuitas al poder no vinieron solamente porque sí, vienen con una numerología, con una cábala súper fuerte. Ellos son así como ellos realmente se mueven, mis queridos hermanos. Esta cita la podemos encontrar en el Conflicto de los Siglos, es una cita muy, muy conocida. Pero bueno, no les voy a leer esta cita, les voy a leer la segunda cita por cuestiones de tiempo. Y dice, miren, de los jesuitas, al darse a conocer como miembros de la orden de los jesuitas, se presentaban con cierto aire de santidad. Y verán, aquí parece que voy a describir al Papa Francisco, pongan mucha atención. Visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo. No dicen que el Papa Francisco es el Papa más humilde de la historia, incluso anda con sus mismos zapatitos viejos que se los regalaron quién sabe cuándo. Y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes, pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden, que el fin justifica los medios. Y miren, yo me he leído la encíclica Laudato Si y me he leído la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Señores, este hombre prácticamente dice que para poder establecer el nuevo orden mundial van a hacer lo que sea. Prácticamente así, resumido en pocas palabras. Yo he colgado esos dos temas en mi canal de YouTube y los pueden ver. Son bastante larguitos, pero se resume así. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato, porque incluso hablan de una matanza de masas, pero bueno, no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados siempre que sirvieran los intereses de la iglesia. A ellos solamente les interesaba elevar al catolicismo, al papado. Con muy diversos disfraces, introducían los jesuitas en los puestos de Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Y hoy en la actualidad, el hombre más poderoso del mundo es un jesuita. Ellos han llegado al poder. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado de presidentes, senadores, jueces que estudiaron en colegios o universidades jesuitas? Muchos de nosotros, y la mayoría de los líderes mundiales, yo me atrevería a decir, sin caer en la exageración, entre un 70 o un 80% de los líderes mundiales tienen alguna especie de educación jesuita, se los digo así. Y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Ni hablemos del protestantismo, llevamos un par de imágenes justamente de eso. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre, los valdenses, los luteranos, etcétera, etcétera. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban, lograban reavivar el papismo. Bien, la historia de los jesuitas es bastante larga, pero solamente les digo algo. Toda Sudamérica es católica.
¿Cuál es la religión oficial de sus países? Es católica. ¿Y cómo se formó Sudamérica? ¿Cómo se formó Norteamérica? ¿Cómo se formó? ¿Cómo se formó? Vamos, solamente quedamos con Norteamérica. Norteamérica se formó ¿de qué cosa? De protestantes, de cristianos que venían huyendo de la Santa Inquisición. ¿Cómo es posible que hoy en la actualidad el catolicismo gobierne prácticamente estos países que alguna vez fueron protestantes y odiaban al catolicismo? Era el trabajo de los jesuitas, mis queridos hermanos, el trabajo del papado, de la Iglesia Católica ha sido un arduo trabajo que no solamente ha, bueno, no solamente ha entrado en el pueblo, han entrado en todas las organizaciones religiosas, políticas. Es una cosa increíble lo que se ha hecho. Miren, recuperando el poder. Miren estas noticias. Muchos de ustedes conocerán algunas que otras noticias. Las tres religiones se abrazan por la paz. Esto fue en el 2014. Judíos, musulmanes y católicos. Las tres religiones más grandes del mundo se dieron un abrazo. Esto fue histórico. El Papa envía mensaje de unidad de iglesia neopentecostal en Kenneth Copeland. Y miren, yo sé que algunos de ustedes vieron este video del Papa cuando mandó este saludo de unión a esta reunión de líderes. No era una iglesia solamente en los que estaban miembros, eran líderes de diferentes iglesias, estaban ahí reunidos. Llegó Tony Palmer, que también ya es fallecido, y dijo lo siguiente: la protesta ha terminado. Y la gente lo aplaudió y lo ovacionó y todo. La protesta terminó. Ese día se cumplió una profecía. Por así decirlo, los protestantes de Estados Unidos prácticamente se unieron con el papado. Prácticamente. Bueno, esto fue en el año 2015, si no me recuerdo. 2015-2014. Líderes del movimiento carismático se reúnen con el Papa Francisco en el Vaticano. Y bueno, ahí está. En estas reuniones han llegado, bueno, al Vaticano han llegado todas las religiones, todas. Y miren, Trump declara este domingo como Día Nacional de Oración por Víctimas de Harvey. Los domingos de Trump, los voy a llamar yo así. Los domingos de Trump. Hay muchos cristianos, incluyendo adventistas, que me decían: hermano, hay que orar por Donald Trump para que no salga del poder, porque es un siervo de Dios. Porque supuestamente el hombre estaba en contra del Estado profundo y contra el globalismo. Hermanos, todos son actores, y de hecho, si algún día se da una ley dominical, será en un gobierno de un presidente que se parezca a Donald Trump. ¿Sí? Porque ahorita John Biden del domingo ni ha hablado, pero Donald Trump habló muchas veces, incluso habló de la enmienda Johnson. Ese es un tema un poquito más amplio, que prácticamente la dejó invalidada. Pero bueno, ese es otro tema. Miren, cómo ha recuperado el catolicismo, el papado. Cómo han recuperado el poder de los Estados Unidos. No se olviden que para nosotros los Estados Unidos es la pieza clave. Para nosotros, ¿dónde es la señal de que Cristo viene pronto? En Estados Unidos, cuando se dicta una ley dominical. ¿Por qué? Cuando Estados Unidos dice algo, todo el mundo le sigue. Él es el chico popular del colegio. Más noticias. El histórico encuentro del Papa Francisco y líder chiita en Irak, donde el cristianismo está peligrosamente cerca de la extinción. Llegó el Papa a Irak, donde el cristianismo prácticamente no existe. Los recibieron con bombos y platillos, lo besaron, lo abrazaron. Esto es increíble. Pero los jesuitas, hermano, no se olviden los jesuitas. Si la sierva de Dios escribió acerca de los jesuitas en el libro más popular de la Iglesia Adventista, es por algo, ¿sí? Francisco, el gran mediador. Cuando Estados Unidos y Cuba volvieron a tener relaciones, ¿quién fue el intermediario? El Papa Francisco. Tanto poder tienen que puede hacer las paces con dos países que llevaban como 50 años que no se podían ni ver. Recuperando el poder, ¿eh? Mensaje de Papa Francisco ante la Asamblea de las Naciones Unidas el 25 de septiembre del 2015. Y bueno, fue prácticamente un día después de cuando habló en el Congreso de los Estados Unidos. El Papa Francisco será el primer pontífice que hablará ante el Congreso de los Estados Unidos. Madre mía, o sea, este tipo está en todo. Es el hombre, no es el hombre del año, no es el hombre de la década, es el hombre del siglo. Estaba en las Naciones Unidas, estaba en el Congreso de los Estados Unidos, ha ido a Irak, donde no se puede ni ver a los católicos, ahí está con el líder máximo. Arregló las relaciones con Estados Unidos y Cuba, hizo la conciliación con los pentecostales. Oye, ¿qué más le falta? Ganarse un Oscar, no sé, han hecho de todo. Los jesuitas, el papado. Hermanos, la profecía lo dice, su herida mortal, ¿qué cosa? Es sanada y todo el mundo se maravilla en pos de la bestia. Y ni hablemos de las visitas que ha hecho a cada país. Ha sido recibido, disculpen lo que voy a decir, pero ha sido recibido como si fuera Dios en la tierra.
Es increíble. Millones y millones de personas en cada país han ido a verlo cuando ha llegado. Es increíble. Y esto frente a nuestros ojos. Y estoy hablando solamente de noticias un poquito ya pasadas. Recuperando el poder. Miren, voy a leer el segundo párrafo por cuestiones de tiempo. Dice así. Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado, como ustedes acaban de ver. Han hecho transigencia y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Y verán, es increíble que aún hoy en la actualidad adventistas dicen, no, pero si el papado es bueno, eso de las persecuciones quedó en el pasado. Hermanos, ellos manejan prácticamente todo el dinero del mundo, si no es más. Les digo en serio, ellos manejan prácticamente todo el dinero del mundo. Yo les digo algo, aquí preguntándonos a las casi 100 personas que están escuchando este tema, ¿ustedes escucharon de alguna donación? Escuchen, ¿ustedes escucharon de alguna donación importante que el Papa haya hecho cuando hubo la pandemia? Si tanto amor y tanta misericordia tienen, verán que estamos hablando de personas que tienen el tesoro más grande del planeta Tierra. Son los mismos. Es que muchos dicen, es que el papado tiene guarderías y tiene orfanatos y tiene centros de apoyo a gente de la calle. Es verdad, pero ¿saben cómo funcionan esos lugares? Con donativos de otras personas. Ellos no ponen un centavo, solamente ponen la imagen, solamente ponen la presencia. Pero miren, volviendo al tema, aquí dice, ¿no? Miren, vamos a hablar en sentido simbólico, profético. Los protestantes y los líderes religiosos se han acostado con la gran ramera de Apocalipsis 17. Han fornicado los reyes de la tierra. ¿Sí? Ustedes lo están viendo. Y hay muchas noticias más que pudiera poner aquí, pero por cuestiones de tiempos no lo vamos a hacer. Miren, sodomía. La Casa Blanca, arcoíris y otras celebraciones de la aprobación del matrimonio homosexual. 27 de junio del año 2015, en esa fecha. Los Estados Unidos dio libertad, dio carta blanca al matrimonio homosexual. Ya lo habían hecho otros países, es verdad. Pero una vez que lo hizo Estados Unidos, comenzó eso en todo el mundo. E incluso países muy conservadores, como son los suramericanos, está permitido. Por ejemplo, en mi país, Ecuador, el matrimonio entre parejas del mismo sexo es permitido, mis queridos hermanos. Es permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y esto va a seguir, porque la profecía lo decía. Y aquí, bueno, tenemos un mapa que ustedes pueden ver los diferentes países donde esto se permite, se tolera, etcétera, etcétera. Continuamos. Pronto caerán los juicios de Dios. Lucas 17, 26, 30 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, más el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios se revelará en toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite y como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios. Estamos llegando como fueron los días de Lot, Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé, la maldad a su límite y nosotros estamos viendo. Y miren, una noticia más para comprender un poco más esto. Sacrificios humanos. El Papa Francisco otorga a los sacerdotes la facultad de perdonar en casos de aborto. Esto fue, ¿se acuerdan? El jubileo de la misericordia extraordinaria. Esto fue en el año 2016. Y bueno, ahí se permitió perdonar el pecado del aborto. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos ahora? No vamos a decir qué ha pasado, no. ¿Cómo estamos ahora? El estatus legal del aborto. Estos son los diferentes países
donde está Si quiere, Arturo, si quiere checar, cierra. donde está permitido el aborto, ¿ya? Los países donde están con verde, permitido sin restricción de causa, puedes abortar como quieras, cuando quieras y por lo que quieras. Donde están como de color amarillito, permitido por motivos de socioeconómicos, o sea, por pobreza. Donde es naranja, permitido por motivos de salud, que bueno, eso puede ser medio cuestionable, pero bueno. El punto medio rojo, prohibido, solo permitido para salvar la vida de la mujer, que bueno, eso también es otro tema. Pero mira, vamos a leer otra cita. Jeremías 32, 29, 30 al 35 dice, y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino solo lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme ira con la obra de sus manos, dice Jehová, y edificaron lugares a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. En la antigüedad tú cogías a tu hijo y lo llevabas a sacrificar ante una deidad, ¿sí? Hoy lo haces en la sala de un hospital, podríamos decirlo así, mis queridos hermanos. Se siguen matando niños, se siguen ofreciendo hijos a Moloch, a Baal, etcétera, etcétera. Ustedes dirán, pero ¿cómo, hermano? ¿Por qué se pide más el aborto? ¿Por qué el movimiento feminista radical pide tanto el aborto? ¿Saben por qué? Para poder seguir teniendo una vida licenciosa, una vida llena de, bueno, ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Es exactamente lo mismo, la historia se repite. Y miren, Israel, Dios lo entregó a las manos de los babilónicos. ¿Por qué? Justamente por esto, por estos pecados que habían subido al cielo. La historia se repite, yo les dije desde el principio del tema, la historia siempre se repite. Hoy en la actualidad el mundo va a ser entregado una vez más a Babilonia. ¿Por qué? Por los pecados que estamos cometiendo. Seguimos matando niños, seguimos practicando la maldad como en los días de Noé y como en los días de Sodoma. ¿Qué es lo que va a venir? Juicios divinos. Eso es lo que va a venir, mis queridos hermanos. Estamos a las puertas de nosotros ver los juicios divinos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Oye, no lo sé, pero queda muy poco tiempo, eso sí se lo aseguro. Los pasos finales. Y miren, vamos a concluir el tema con esto. Yo espero que les haya entretenido bastante todo lo que les he dicho, pero miren, vamos a la parte final. El gran reinicio. Yo tengo un video en el que hablo como 1 hora y media, creo, de cada uno de los puntos que se van no es que se van, se están ejecutando desde ya, porque esto ya empezó, el gran reinicio ya empezó. Se habla de la inteligencia artificial, se habla de vacunación mundial, se habla de que el Estado va a controlar la iglesia, bueno, se habla de un montón de cosas, como ustedes no tienen ni idea. Es un nuevo mundo total. Simplemente se acaba nuestra libertad. Se habla, ¿saben de qué también se habla? De cárceles masivas, encarcelamientos masivos a personas que tienen pensamientos disidentes, a personas que no están o tienen pensamiento disidente. Incluso se habla de hackearles el cerebro. Esto es en serio. Miren, esto ¿saben a qué se parece? A una novela que se escribió en el año, se me fue, 1950, 1947 más o menos se escribió esta novela. Sí, se llama 1984, se llama la novela. Y es increíble, hermanos, lo que en este libro, no es cristiano, no es un libro cristiano, pero es increíble. Este hombre sabía algo, les aseguro que este hombre sabía algo, pero cómo hace más de 100 años este tipo pudo coger y, no, menos de 100 años, perdón, pero cómo este tipo hace casi un siglo pudo coger y prácticamente describir el mundo en el que estamos hoy. Y esto hoy le llaman el gran reinicio. Ese libro lo podríamos también llamar 1984, porque es prácticamente lo mismo, casi lo mismo. El gran reinicio que ya empezó en el 2021, que es el año que estamos hoy en la actualidad, de hecho empezó como hace un mes.
En 2025, todos los cristianos celebrarán un sínodo verdaderamente ecuménico en Nicea. Y no les voy a hacer, les voy a hacer una larga historia corta. En el año 325, hace 1700 años atrás, exactamente del 2025, Constantino hizo el primer concilio ecuménico en Nicea y unificó a todas las religiones del Imperio Romano. En 2025, ¿qué creen que va a pasar en 2025? 1700 años exactos después de este gran concilio. Vamos a ver que posiblemente el último concilio ecuménico mundial en el cual se reúnan todas las religiones del mundo. Esta noticia, miren, al pie de la noticia, ahí está. En el año 2014, un año después de que Papa Francisco fuera electo como Papa, él ordenó todo para que en el año 2025 todas las religiones se unan, sí o sí. Esto es una historia muy larga, pero Oriente y Occidente están separados desde la caída del Imperio Romano. Es una historia bastante larga, pero en el 2025 esa brecha se va a romper y se va a unificar Oriente, Occidente y todas las religiones del mundo, más que posiblemente, mis queridos hermanos, pero ya de una manera oficial y abierta, como lo fue en el año 325 en el Imperio Romano con Constantino. Ese es otro tema, pero miren, los pasos finales para que se cumpla prácticamente la profecía. Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Esto está dirigido por la Organización de las Naciones Unidas. La Agenda 2030 simplemente es la culminación del gran reinicio del plan, también del Concilio Ecuménico inicial del 2025. Es la culminación. Para este año, para el año 2030, ellos piensan acabar con el hambre del mundo. Ellos quieren que todo el dinero sea digital. De hecho, incluso una vez hablé con un amigo que trabaja en la banca y él me dijo, mira, me dijo así, escuchen, esto me lo dijo alguien que trabaja con bancos y todo eso. Nelson me dijo, para el año 2030, y este amigo que tengo ni siquiera es adventista, ni siquiera es cristiano, es un tipo del mundo, es un pagano. Y él me dijo una vez hablando de una cosa y la otra, nos fuimos a este tema, y él me dijo, mira, yo sé, a nosotros ya nos dieron la orden que para el año 2030 todo el dinero va a ser digital, sí o sí. Así me dijo él. Yo me quedé estupefacto. Entonces yo le comencé a hablar un poquito de todas estas cosas y él también se quedó un poco frío. Para el año 2030, dinero digital. Nadie va a poder comprar ni vender, como dice la profecía. Una identidad digital, mis queridos hermanos. Si no estás en el sistema, no existes prácticamente. Van a acabar, entre comillas, con el hambre en el mundo. Pero vean, hermanos, lo que va a llegar hasta el año 2030 nosotros no podemos ni imaginarnos. Ni las mejores películas de ciencia ficción pudieron apercibir lo que nosotros vamos, o cómo nosotros vamos a estar en ese año. Se los digo así, mis queridos hermanos. No podemos ni imaginar. Pero miren, todo esto ha iniciado con el famoso COVID-19. Y ya hablar de eso, ya yo creo que a muchos de nosotros ya nos duele hasta la cabeza de escuchar a cada rato noticias acerca de este tema. Pero miren, así como en el año 2001, el atentado de las Torres Gemelas cambió el mundo, así de igual manera, el COVID-19, esta enfermedad que sí existe, pero no es que tampoco como nos la han pintado, o nos han mostrado, mejor dicho, esta enfermedad, este virus, esta pandemia, entre comillas, cambió el mundo. Y lo cambió para esto que nosotros estamos viendo. Y mucha atención a los siguientes movimientos. Hay mucho más que decir, mis queridos hermanos. Hay mucho más que decir. Dios nos permita para poder seguir hablando de mostrando también más temas respecto a esto. El objetivo final, terminamos con esto. El mundo es un teatro. Los actores, sus habitantes, se preparan para desempeñar su parte en el último gran drama. En cuanto a las grandes masas humanas, no hay unidad. No hay unidad. ¿Verdad que el mundo estaba separado? O estaba separado y estaba dividido, excepto cuando los hombres se confederan para realizar sus propósitos egoístas. Ahora todo el mundo, como tenemos un enemigo común, ¿no? Un virus que medio existe, todo el mundo está unificado. Y ni hablé, bueno, hay mucho que decir con respecto a esto, pero ustedes ya sabrán bastante. Todo el mundo está unificado al fin. ¿Por qué? Porque tienen un enemigo común. Excepto cuando los hombres se confederan para realizar sus propósitos egoístas. Dios está observando sus propósitos con respecto a sus súbditos rebeldes. Serán cumplidos. Dios permite que todo esto pase. No se olviden, Dios está al control. El mundo no ha sido entregado a las manos de hombres, aun cuando Dios permite que los elementos de la confusión y el desorden ejerzan dominio temporariamente. Un poder de abajo, ¿de dónde? Satanás está actuando para poner en acción
las grandes escenas finales del drama. La venida de Satanás como si fuera Cristo y su actuación con todo engaño de iniquidad en aquellos que se unen en sociedades secretas. Eso será otro tema para hablar. Bueno, aquí podemos hablar de los jesuitas claramente, que están moviendo todo. Los que se entregan a la pasión por confederarse están llevando a cabo los planes del enemigo. La causa será seguida por el efecto. ¿Cuál es el objetivo de final de todo esto? ¿Saben cuál es? Es traer a Satanás a este planeta Tierra y coronarlo como rey y que se establezca su reino de pecado. Ese es el objetivo final, hermanos, de todo lo que nosotros estamos viendo. Obviamente que ahí está la marca de la bestia, el sello de Dios, el mensaje de los 3 ángeles, ¿no? Todo esto. Pero este es el objetivo de todo lo que se está haciendo. No nos olvidemos que ese es el objetivo final. Y nosotros, mis queridos hermanos, tenemos una misión, nuestra misión. Los adventistas del 7º día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. En un sentido muy especial, los adventistas del 7º día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo, tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Mis queridos hermanos, esto en pocas palabras ha sido el tema. El mundo es un caos. Estamos por entrar en la fase final de la historia de este mundo, mis queridos hermanos. Y sí, todo está en contra de nosotros. Todo es un desastre, angustia, desesperación, no tenemos tiempo, tenemos que pagar deudas, tenemos que hacer muchas cosas, porque estamos atrapados en este mundo. Pero no nos olvidemos que nosotros tenemos, ¿qué cosa? Una misión especial. Vamos a decirlo así, usando un vocabulario militar. Nosotros somos la resistencia, somos las fuerzas especiales. Somos el puente de salvación al mundo, mis queridos hermanos. A pesar de todo esto y de todo lo que nosotros vemos, no nos olvidemos cuál es nuestra misión. Tenemos un mensaje especial que dar, el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, el cual compone muchas cosas. El juicio investigador, la reforma pro salud, la salida de Babilonia, la marca de la bestia, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar del mensaje de los 3 ángeles sería para hablar aquí un par de horas más, ¿no? Mis queridos hermanos, este ha sido mi pequeño tema. Espero que les haya gustado. No se olviden, tenemos una misión especial. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Que si Dios ha permitido que nosotros vivamos en este tiempo, mis queridos hermanos, es para que nosotros vivamos para Él. No para nuestros fines egoístas, no para nuestras diversiones o nuestra relajación. No. Nosotros como pueblo de Dios tenemos una misión muy especial, así como tuvo el pueblo de Israel una misión muy especial en la tierra de Canaán, pero lastimosamente ellos no la hicieron. Que a nosotros no nos pase lo mismo, nosotros podamos centrar nuestra mirada en Cristo Jesús, podamos poner la vista arriba porque esto ya se acaba y podamos hasta el último instante de nuestra vida exaltar su nombre y cumplir ese deber que Él nos ha encomendado. Que Dios nos bendiga con nosotros, nos ayude a seguir adelante, mis queridos hermanos, y muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano. Qué tema tan maravilloso. Nos ayuda a aclarar muchísimas cosas. Dios le bendiga. Dice por acá un texto de eventos de los últimos días. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán lentos. No dice acá. Los movimientos finales serán rápidos. Así que no hay tiempo que perder. Yo agradezco mucho a nuestro hermano Nelson. Él tiene un mini ministerio en Ecuador que se llama Profecías Bíblicas. Si podemos apoyar este ministerio, hermanos, él está haciendo un trabajo muy positivo allá en Ecuador. Tengo tiempo para poder realizar 2 preguntas. Si algún hermano de los presentes quisiera intervenir con una pregunta muy puntual,
que nuestro hermano Nelson pudiera contestar, siempre relacionado con el tema que hemos abordado en esta noche, pues el micrófono está abierto. 2 preguntas, hermanos. Yo tengo una pregunta, hermano Nelson. Dígame. La Agenda 2030, Hola, ese número buenas noches. 2030 es un referente para nosotros. Es un referente para nosotros, para poder saber que en ese periodo de tiempo, ahí por el año 2030, se acaba esta condición de la humanidad. A ver, es una pregunta un poquito complicada de responder, pero miren, yo creo que vamos a llegar al año 2030. La pregunta es cómo vamos a llegar. Ahora, nosotros no podemos fijar, por así decirlo, o dirigir, vamos a decirlo así, mejor dicho, dirigir nuestra vida en una fecha, ¿no? En el sentido de decir, bueno, es que faltan 9 años, ¿no? Para dicho año, entonces vamos a hacer así eso de cocinado. Aunque no sabemos exactamente, ¿no? Si siquiera llegamos al 2030, incluso ya están hablando del 2050 y como que lo están aplazando, ¿será para engañarnos? ¿Será que incluso sea antes del 2030? No lo sabemos, mis queridos hermanos, no lo sabemos. Yo sinceramente, estudiando una vez los tiempos proféticos, yo pensé que en este año iba a pasar lo que nosotros vimos en el año 2019, un cambio en el mundo. Fallé por 2 años, ¿no? Y ese error que yo cometí, lastimosamente me costó 2 años de mi vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, miren, no podemos nosotros decir, bueno, 2030. Ahora, ese es el plan de ellos. Ahora, si nosotros, incluso aún así, aunque lo cojamos, son 9 años que nos faltan. O sea, imagínense en 9 años, ¿qué puede pasar? No lo sabemos, ¿no? Entonces, no cojamos un tiempo para una referencia. Nosotros vivamos el presente, hermanos. ¿Sí? Vivamos el presente. Seamos como el siervo fiel, ¿no? En cualquier momento nos puede sorprender, no la venida de Cristo, sino la muerte o cualquier acontecimiento que nos pueda de nuestra vida cotidiana. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir. Yo tengo Muy una bien. pregunta, hermano. Adelante, hermano, su tiempo. ¿Cómo podríamos prepararnos para todas las dificultades que vienen? La misma preparación que tuvieron los apóstoles, la misma preparación que tuvo los profetas, la misma preparación que tuvo Moisés para poder dirigir al pueblo. Miren, los hombres que están escritos en la Biblia, sí, cometieron muchos errores, pero si Dios permitió que se escribieran esos errores de la vida de ellos, es para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y de igual manera, las victorias que están escritas acerca de ellos es lo mismo. Ahora, específicamente, vamos a hablar de 3 personas: Enoch, Elías, Moisés y bueno, también Juan el Bautista, que fue el segundo Elías. Hablemos de estas 4 personas. La vida de ellos es el ejemplo a seguir para nosotros que vamos a alcanzar el tiempo del fin. Elías fue trasladado vivo al cielo, Enoch de igual manera, Moisés fue resucitado, Juan preparó el camino para Cristo. ¿Cómo vivieron ellos? Estudiemos la vida de ellos, esa es la preparación que nosotros tenemos que seguir. Muchas gracias, hermano Nelson, por haber tenido a bien participar en esta vigilia. No será la última, seguramente, a menos que Dios Amén. le permita el descanso, que también es bueno. Esperemos que no. Que también es bueno. Pero tenemos una cita a estas horas de la noche, 100 participantes, tenemos una cita y un compromiso, poder estar listos para encontrarnos bajo el Amén. árbol de la vida. ¿Podría terminar, hermano, con una oración? Por favor. Adelante. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias, mi Dios, por habernos dado este pequeño tiempo para poder entender tu palabra santa y divina. El tiempo es corto para todo lo que nosotros tenemos que vivir. Hay grandes dificultades, grandes cambios que de la noche a la mañana nos van a sorprender, como lo fue hace un par de años con esta pandemia, mi Dios, manipulada por el hombre. Pero tú permites todo, mi Dios, tú permites todo. Nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios fuerte, que lo dirige todo, mi Dios. Estamos contigo y así como Israel estuvo contigo y atravesó el mar,
mi Dios, nosotros también podemos atravesar este mar de dificultades. Las aguas, mi Dios, sobre los cuales está sentada Babilonia, a nosotros no nos van a afectar, no nos van a hacer nada, mi Dios. Hay angustia, hay miedo, hay temor de cada uno de nosotros. Somos humanos, mi Dios, al fin y al cabo, pero tenemos un Dios fuerte, un Dios vivo. Ayúdanos a estar 100% cogidos de ti, de tu mano, tener fe en ti específicamente, mi Dios, y de esta manera podamos llegar al fin, podamos hacer lo que tengamos que hacer, cumplir nuestra misión, sobre todas las cosas esto, cumplir nuestra misión. Muchos de nosotros incluso pensamos en vivir en el campo, o bueno, quién sabe qué planes tengamos. No importa los planes que tengamos, no nos olvidemos que tenemos una misión, mi Dios. Donde vayamos, donde nos quedamos, lo que hagamos, lo que no hagamos, llévanos, permítenos que llevemos en la mente la misión la cual tú nos has encomendado, y es tratar de salvar a este mundo y a todos los que habitan, mi Dios, en este planeta Tierra, dar el mensaje que tú nos has mandado a hacer, pues tú creaste, mi Dios, este movimiento con ese único propósito, poder dar la advertencia final a este planeta, y permite, mi Dios, que nosotros seamos esos 3 ángeles que van a dar este mensaje en todo el mundo, mi Dios, y algún día de igual manera formar parte del 4.º ángel, el cual alumbrará a todo el mundo con tu gloria. Te pedimos, mi Dios, en esta noche, y te quedes con los hermanos que están aquí en la vigilia, con cada uno de los participantes, también que podamos continuar, mi Dios, en esta vigilia, poder participar, poder compartir, poder aprender, mi Dios, ahora más que nunca que el tiempo está corto, y pronto se acabarán estas libertades que hoy gozamos. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.